Derivadas. Durante el siglo XVIII, casi 2000 años después de Zenón, el matemático y filósofo natural británico Isaac Newton y el diplomata y también matemático alemán Gottfried Leibniz inventaron por separado la técnica para calcular las tasas de cambio instantáneas o las restas infinitesimalmente pequeñas que han venido poblando de problemas nuestro cálculo de una pendiente instantánea. Esta rama de las matemáticas es denominada como el cálculo y específicamente siendo este el cálculo infinitesimal. La técnica que permite el cálculo de la pendiente instantánea recibe el nombre de derivada y fue desarrollada principalmente por Isaac Newton, aunque él las denominó como fluxiones. Podemos entender a la derivada como si fuera una técnica, una operación, así como la suma y la resta es una operación de la aritmética, y así como despejar ecuaciones es un tipo de operación para el álgebra, la derivada es una operación técnica para el cálculo. Y como en todas esas operaciones existen versiones o algoritmos, es decir, un conjunto de instrucciones que nos permite resolver una situación específica. Vamos a tener dos tipos de algoritmos generales para la derivada, aplicando la definición fundamental y aplicando técnicas abreviadas. Aunque podríamos decir que derivar por la definición de derivada es lo más elegante y apropiado en un curso introductorio de cálculo, el punto es que no estamos en un punto introductorio de cálculo. Esto es un curso de física. Y, siendo francos, lo más fácil siempre será derivar aplicando las técnicas abreviadas. Entonces, básicamente el objetivo de una derivada es obtener una ecuación igual a la pendiente instantánea en un punto arbitrario. O sea que una vez que definamos la fórmula de cambio infinitesimal, por ejemplo, el cambio infinitesimal de la posición con respecto al cambio infinitesimal en el tiempo, podremos aplicar la técnica de la derivada para poder obtener una fórmula matemática que nos permitirá realizar cálculos concretos. Ahora bien, para poder resolver una derivada debemos comprender que no es tan simple como aplicar la técnica de derivación a la topatolondra. Vamos a tener un procedimiento o un algoritmo que involucra más que eso, y que como mínimo va a involucrar 4 pasos fundamentales. El primero, y tal vez el más importante, plantear la derivada. Este es el más importante porque aquí es donde se mide su conocimiento de los conceptos fundamentales. Ya lo demás es simplemente un procedimiento técnico que involucra simplificar la ecuación, seccionar en caso de que tengamos un polinomio en varios monomios fácilmente derivables y finalmente pues aplicar la técnica de derivación. Normalmente el error que se comete es intentar aplicar la técnica de derivación de forma inmediata, con lo cual usted fácilmente llegará a un evento de parálisis, porque usted no puede aplicar técnicas de derivación sin antes haber seccionado un polinomio en varios monomios fácilmente derivables. Y usted no puede hacer esto sin antes haber simplificado la fórmula. Y usted no puede simplificar la fórmula sin antes haber planteado la derivada empleando los conceptos fundamentales. Todos esos pasos se encadenan. Si usted no hace el primero, no puede hacer la derivación final. Ahora la buena noticia es que plantear la derivada es el paso que vamos a hacer más lentamente, capítulo por capítulo, modelo por modelo físico. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces comenzaremos con plantear la derivada. Esto debe realizarse como primer paso fundamental para poder resolver un problema grande de física. Generalmente los planteamientos siguen la siguiente estructura. Si B, siendo cualquier parámetro físico, por ejemplo, aceleración, es la derivada de A, siendo otro parámetro físico diferente pero relacionado, por ejemplo, la velocidad. La segunda parte de la estructura o condición para poder resolver esto es lo siguiente, que A posea una ecuación conocida. Y si estas dos condiciones se cumplen, entonces, por conclusión, podemos decir que A puede derivarse para obtener la ecuación de B, es decir, la ecuación derivada. Y sí, puesto en palabras, esto parece bastante fácil.
Así que miremos un ejemplo sencillo. Digamos que tenemos un caso en el que b es aceleración y la función original es la velocidad. También debemos tener la ecuación que defina a velocidad en este caso. Digamos que en este caso velocidad es igual a 4 por una constante por el tiempo al cuadrado más dicha constante por tiempo. Entonces la ecuación podrá derivarse. Sin embargo, cuando planteemos la derivada también deberemos tener en cuenta un detalle más. Deberemos tener en cuenta algo llamado la variable de derivación, que de hecho la variable de derivación no es otra cosa que la variable independiente en la gráfica. Por ejemplo, en esta ecuación la variable que depende es velocidad, pero la variable que no depende de nada, que es independiente, es tiempo. Por lo tanto, la variable de derivación en este caso es tiempo. Una vez que conocemos estos elementos, podemos plantear la derivada, que irá de la siguiente manera. Aceleración va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y como vamos a hacer esto para una aceleración instantánea, entonces vamos a aplicar la notación de cambio infinitesimal. Y a su vez, como sabemos que velocidad es una ecuación conocida, podemos simplemente reemplazar velocidad por lo que vale en términos de en la ecuación que contiene la variable tiempo. Y esto es plantear la derivada. Primer paso para poder derivar. Para poder dar espacio en la clase y que ustedes puedan resolver ejercicios de planteamiento de derivadas, voy a detener el video en este punto. Así que eso fue todo por el momento. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.